Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, bienvenidos en esta mañana a este tiempo devocional donde estamos estudiando la palabra del Señor, estamos estudiando el libro de los Efesios y hoy entonces nos corresponde en nuestro plan de lectura el capítulo 5. Ayer nos estaban hablando de vivir como hijos de luz. Y hoy en este capítulo 5 vamos a estar hablando de vivir en la luz por el poder del Espíritu. Y es muy importante entender algo que el Señor inicia en este capítulo diciendo. Se los leo, dice así: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Tenemos que entender que así como los hijos imitan a sus padres, y es algo que podemos ver. Los que son padres pueden ver cómo los niños pequeños empiezan a adoptar y a imitar cosas que sus padres están haciendo. Así entonces, como los hijos imitan a sus padres, también nosotros deberíamos estar imitando ¿qué? A nuestro Padre Dios. Deberíamos estar haciendo y vivir en esa luz que es nuestro Padre Dios. Y nos sigue dando el Señor una claridad más acá, porque podríamos hacer una pregunta: ¿y cómo yo voy a vivir en la luz? ¿O cómo voy a vivir de acuerdo o imitar al Señor? Pues bueno, hay un maravilloso y grande ejemplo que es la vida de Jesucristo. Por eso en el versículo dice: vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo, su gran amor lo condujo ¿a qué? A sacrificarse por nosotros, de manera que tú y yo pudiéramos vivir. Nuestro amor por otros también debe reflejar esa misma clase de amor, un amor que va más allá de un afecto, un amor que es un amor no humano, porque mi amor humano es limitado, es condicional, es escaso, pero el Señor nos habla y nos ama de una manera diferente. Y Él nos hace un llamado a que seamos imitadores de Él. Siguiendo entonces, si no nos queda claro cómo ser imitadores de Dios, nos deja el gran ejemplo de la vida de Jesucristo. Una vida llena de amor, una vida llena de la presencia del Señor, agradable a nuestro Padre Dios. Y el Señor sigue hablando, y nos sigue hablando en este pasaje de vivir en esa luz. Vivir como hijos de la luz, como veíamos ayer, pero también entender que hay cosas que como hijos de Dios y viviendo en la luz de Cristo debemos ya dejar. Ayer también Cristian nos hablaba de aquellas cosas que tenemos que dejar atrás, de ese viejo hombre, de esas viejas costumbres, del pecado que tenemos que dejar atrás, porque es una marca, es una muestra de que Cristo está en nuestras vidas y que estamos reflejando al Señor a través de nosotros. Dice el Señor que debemos dejar muchas cosas, palabras deshonestas, dejar de participar en cosas que al Señor no le agradan. Y miren qué interesante sigue el Señor hablándoles. En el versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ojo a esto, somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí en la palabra del Señor, nuestro Padre no nos está prohibiendo el contacto con los inconversos, no. Jesús enseñó a sus seguidores a ser amigos de pecadores. ¿Para qué?
para un propósito especial, para conducirles a Él, al Señor. Más bien Pablo entonces lo que se refiere a pasar por alto o adoptar en esta parte de la palabra del Señor es en aquellas excusas o conductas negativas que se transmiten entre personas inconversas que dejamos que trasciendan, que como hijos de luz dejamos que estén allí y que contaminan. Este tipo de personas pueden contaminar con rapidez mi vida, pueden contaminar la iglesia, pueden contaminar mi familia y, ojo a esto, poner en peligro su unidad y el propósito de Dios. Sí, debemos ser amigos de los incrédulos si vamos a guiarlos a Cristo, pero debemos actuar con cautela con aquellos que no están en la luz del Señor. ¿Por qué? Porque estas personas pueden influenciarnos a nosotros con lo malo y nos llevan entonces y nos pueden alejar del caminar con el Señor. Y yo sé que esto es un tema difícil porque muchos de nosotros tenemos a nuestras familias que no son conversos, que no buscan a Cristo. Tenemos amigos desde la infancia, inconversos, que no están con el Señor. No nos alejemos de ellos, porque eso no es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero ojo esto, no nos dejemos engañar. Que si estamos con estas personas, sean ¿para qué? Para que los conduzcamos al Señor. Y no para que ellos me alejen del camino del Señor. Contaminarnos es muy fácil. Con rapidez y con la sutileza del enemigo podemos contaminarnos porque muchas veces prestamos nuestros oídos para escuchar lo que no viene de Dios. Y escuchamos la voz del enemigo muchas veces que daña, perturba mi corazón y siembra lo que no viene de Dios, rompiendo la unidad, el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso, como hijos de luz, nuestras acciones deben reflejar nuestra verdadera fe. Debemos llevar vidas que reflejen la bondad de Dios en favor de otros. Esto es lo que destaca y lo que la palabra de Dios nos dice. Porque en el versículo 8 nos lo recuerda. Porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Y como hijos de luz tenemos que andar tú y yo. Y ojo a lo que sigue, comprobando lo que es agradable, dice en versículo 10, pero versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia, me salté el 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia para la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Qué hermoso y qué fuerte lo que el Señor nos dice acá. Tú y yo no debemos participar. Sí, tenemos personas muy cerca a nuestro corazón que de pronto no son conversos, que no están en el caminar con el Señor. Pero el tener a esas personas cerca no quiere decir que vamos a estar nosotros participando de las obras o de las cosas que están haciendo. Es importante, familia, evitar las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué son las obras infructuosas de las tinieblas? Todo placer o actividad que deriva o que finaliza en pecado. Debemos tener mucho cuidado con eso. Pablo nos instruye aquí en esta parte a reprenderlos. Ojo a esto, a no estar allí. Pero me encanta lo que sigue diciendo, porque la palabra de Dios dice que no solamente repréndela, ¿cierto? Sino que porque la luz es manifiesta. O sea, reprenderlos es denunciar, ya que a menudo nuestro silencio puede interpretarse como aprobación. A veces decimos, no, yo no participé, yo no hice, pero supe, me di cuenta, callé, estuve en silencio. Entonces, ¿qué está ocurriendo allí? Estamos participando de esas obras que al Señor no le agradan.
Qué tremendo lo que el Señor nos dice aquí. Nuestro silencio también entonces es contado como aprobación a lo que el Señor no le agrada. Por eso, familia, Dios necesita personas, hijos que defiendan lo bueno, donde quieran que estén, que hablen con amabilidad de lo que es bueno y verdadero. No estoy diciendo que vamos a estar con un dedo señalador mirando el pecado en los demás, no. Pero que el amor de Cristo esté en nuestras vidas, que vivamos en la luz del Señor. Eso es vivir en la luz de Cristo, pero también vivir por el poder del Espíritu. Porque en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Nuestra vida en el nombre de Cristo es una vida que con el poder del Espíritu Santo, una vida de santidad, una vida de intimidad con el Señor, una vida en donde estudie la palabra del Señor, donde yo alimente mi espíritu. Ahí mi ser interior es fortalecido porque el Espíritu de Dios está en mi vida y entonces me va a llevar a vivir como hijos de Dios, como el Hijo de luz y a vivir en su luz. Vamos a orar, familia. Dios, gracias te damos por este día, por tu palabra. Llévanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Llévanos a vivir en la luz tuya, Cristo Jesús, y llévanos a vivir por el poder de tu Espíritu Santo, donde se refleje tu presencia en nuestras vidas, no dándole cabida al pecado, Señor, no permitiendo que mi vida, Señor, sea un instrumento de caída para otros. No, Señor, quiero ser luz y que todo, Señor, y que tu verdad siempre esté y que aún las tinieblas, Señor, sean puestas en evidencia por la luz tuya, mi buen Dios. Gracias te damos por este día, te alabamos y te bendecimos, en tu nombre, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.